La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. A través de la Oficina Municipal de la Mujer, el día de hoy pues nos adelantamos, ¿verdad?, para celebrar el Día Internacional de la Mujer, específicamente desarrollando algunos temas con las mujeres que fueran invitados de las diferentes comunidades y de aquí del área urbana de Santa Cruz del Quiché, quienes a través de la invitación que se les hizo a diferentes profesionales, ¿verdad?, que manejan determinados temas, el día de hoy pues se está compartiendo con ellos y desarrollando, como por ejemplo sobre el papel que juega la mujer dentro de la sociedad, sobre el tema del agua, el uso adecuado del agua y otros temas que es de interés para las mujeres en nuestra sociedad, y con ello pues es una temática muy importante. De esa manera es como nosotros acá como municipalidad, a través de esta Oficina Municipal de la Mujer, estamos celebrando este día tan importante, ¿verdad?, para nosotros como municipalidad, de poder apoyar a la mujer, de poder motivarla en su participación y que contribuya también no solo a su desarrollo integral, sino al desarrollo de la misma comunidad. El día de hoy estamos reunidas acá con lideresas, así mismo con funcionarias municipales, con el objetivo de conmemorar este día tan especial, donde ha sido a través de grandes luchas de las mujeres para poder lograr varios espacios dentro de los espacios de participación ciudadana y otros avances que ha tenido la mujer tanto a nivel municipal, departamental como a nivel internacional. Pues hemos logrado bastante en el tema de desarrollo de proyectos, asimismo en la parte de participación ciudadana tenemos la organización de mujeres, asimismo damos respuesta a una de las necesidades básicas de las mujeres, lo que es el tema de desarrollo económico local y otros proyectos que se han identificado de las necesidades de las mujeres y que el señor alcalde como su corporación municipal están apoyando mucho a la mujer quichelense. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.